banda italiana Måneskin acaba de sacar un videoclip de otro de sus sencillos de su nuevo álbum llamado Rush, que todavía no ha salido, pero que sí que han salido varias canciones por separado, y vamos a estar escuchando Gossip en una colaboración con el ex guitarrista de Audioslave, Tom Morello. Así que si están listos, empezamos. Como todos saben, y por cuestiones de copyright tengo que ponerle un filtrito a el video, ¿sí? No afecta mucho la visual, pero sí no es exactamente así como se ve. Vamos a estar escuchando entonces esta colaboración. Para los que no lo saben, Måneskin es una de mis bandas favoritas. Tiene todo lo que me gusta, que es esta fusión de estilos más tradicionales, como es el caso del rock, que lo trae a la modernidad con sonidos más relacionados con el rap, con algunos beats electrónicos, entre otras cosas. Entonces, vamos a escuchar esta colaboración que hicieron con Tom Morello, el mítico ex guitarrista de la banda Audioslave. Ok, ya sí, empezando el videoclip, porque sí, también voy a comentar el videoclip. Parece un poco el principio Pink de Aerosmith, el videoclip de Pink, que aparecen diferentes personas haciendo distintas cosas. Bueno, por una persona por cada toma. Bueno, algo así. Vamos a seguir. Ok, ese es Tom Morello, sin duda. Para los que no lo saben, Måneskin es una banda muy joven, sí. Son chicos que no superan los 21 o 22 años. Fueron ganadores de Eurovisión en el año 2021 con la canción City e Buoni, porque son italianos. Yo les recomendaría que escucharan un poco de su discografía en italiano porque no tiene desperdicio de ningún tipo. Empezando por City e Buoni, que fue la ganadora de Eurovisión, que es una locura. Y lo que está interesante es justamente eso, que chicos tan jóvenes utilicen sonidos tanto de los 80 como de los 90. Es un poco un rock que a veces juega con el grunge, ¿sí? Con un estilo más grunge, y a veces se va un poco más al estilo de rock de los 80, pasando por distintos subgéneros. Y está muy bien ambientado a la época actual. A mí me fascinan. Welcome to the city of lies, where everything's got a prize, gonna be in your favorite place. ¡Se cortó el pelo, Damiano! You can be a movie star and get everything you want. Just put some plastic on your face. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. Tiene un estilo muy... se tira más para el lado de los 2000 en esta canción en particular, ¿sí? Con ese bombo súper marcado durante toda la canción, que a mí me encanta. Damiano es mi integrante favorito de Måneskin, y el siguiente es el baterista. La canción tiene como este estilo muy de los 2000, que supongo que es un poco homenaje también. Si bien Audioslave no tenía este sonido particularmente, entiendo que la época le hace un poco homenaje, porque si va a estar Tom Morello, supongo que va un poco por ese lado. La voz de Damiano, ya lo dije en videos anteriores, es un tenor, ¿sí? Un tenor que lleva mucho la resonancia y la nasalidad y que usa mucho la compresión para darle ciertos toques a las canciones. Ok, y el estilo de videoclip también evoca mucho a estos videoclips que se hacían en los 2000, las bandas de rock. Están utilizando este tipo de efecto en la guitarra. Si ustedes escucharon The Loneliest, que es la canción anterior que sacaron, están utilizando este efecto de la guitarra como marca registrada, porque en The Loneliest también está esta guitarra que parece que llora de otra manera completamente distinta. Sin embargo, el efecto que se le ponen a la guitarra es el mismo. Entonces entiendo que están tratando de buscar como su marca personal dentro de lo que es la banda, para que cuando escuches ese riff digas, ah, Måneskin. Drinking and acting cool, don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it'll get you by. So come on, let's try it just a
Ok, es un poco una crítica y se ven muchos personajes icónicos, sí. Está Elvis, está Marilyn y seguramente se me escapó algún otro por ahí. Entonces, siempre el estilo de Måneskin va por el lado de la crítica social. City of Bonnie, por ejemplo, volviendo a traerla a la mesa, es una crítica social y es excelente también. A mí particularmente, y esto es una cuestión de gusto personal, siempre me gustan más los chicos de Måneskin cantando en italiano, pero entiendo que para que la banda se vuelva global es necesario que canten en inglés. Entonces está bien. Ok, y siempre, mira cómo lo deja Damiano, y siempre juegan un poco con estos límites de la crítica social, de lo correcto, dentro de sus videoclips también se puede ver. Hay muchos estereotipos. Hey. Ese es Tom Morello. You like that Måneskin? Fucking hell! Shit! No puede ser. Es excelente. La forma en que introducen a Tom Morello en el videoclip es espectacular. Me encanta el videoclip. Está increíble. Está increíble. Bueno, y qué decir de Tom Morello, ¿no? Increíble. Está muy bien. A ver. Claro, son ellos pegados contra la ventana, contra el vidrio. Que se popularizaron, viene manejando como este estilo de música. Es un rock bastante más tirando al lado comercial. Sin embargo, siguen teniendo algunas marcas personales que a mí me gustan mucho. Algunos riffs de guitarras específicos, la voz de Damiano, que me encanta. Las colaboraciones que hacen son espectaculares. De hecho, esta con Tom Morello me encantó. Una de las canciones que tengo para recomendarles de Måneskin también en inglés, que me gustó muchísimo, que es también bastante nueva, es Supermodel. Nunca hice una reacción porque estaba medio mi canal ahí como que complicado en la época en que salió Supermodel, pero temazo. Si quieren recomendarme ustedes alguna canción que quieren que reaccione o analice, lo pueden hacer en la cajita de comentarios. Cualquier sugerencia, recomendación o comentario hay. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video, pueden seguirme en cualquiera de ellas. Recuerden que me pueden pedir canciones para reaccionar en vivo en la plataforma morada de lunes a sábados a las 17 horas hora argentina. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.